Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy se ha titulado Si hay diferencia para los que se disponen a entender sus errores. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: derrama de tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, los carnales y racionales sufren, porque son como los animales en la naturaleza, perecen a merced de otros más fuertes y mueren en sufrimientos y continúan sufriendo y por un espíritu y alma inmortal que los lleva en pena hasta el día del juicio final, que son condenados a perpetuidad para seguir sufriendo. Por favor, escúchalo. Yo no estoy sembrando terror, es lo que está escrito. Y cada vez que Dios habla es una oportunidad. La palabra de Dios es con potestad. ¿Quién se podrá oponer a Dios? El que hace sus mandamientos no experimentará mal. Escúchalo, por favor. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 2, 3 y 12. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante su vida, y después de esto se van a los muertos. El hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Escucha con atención, porque de aquí en adelante sí vemos que para las personas racionales sí tiene sentido Dios y podemos evitar el sufrimiento. Dice aquí en el libro de Eclesiastés el rey Salomón que todo acontece, o sea, ocurre y pasa de la misma manera a todos los que habitamos este mundo. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Una misma desgracia le ocurre a los que se creen justos y a los que no tienen piedad para con su prójimo. Escúchalo bien. A nuestro Señor Jesucristo alguien le dijo alguna vez que maestro bueno, y él dijo maestro el que está arriba, dando a entender, maestro bueno el que está arriba, dando a entender que mientras estemos aquí en el mundo, en la carne, siempre habrá posibilidad de cometer errores. De allí que día a día tenemos que buscar fortaleza a la debilidad en Dios. Dice, al bueno le ocurre lo mismo, al que se cree bueno, al limpio y al no limpio. Escúchalo bien. ¿Por qué dice que al limpio y al no limpio? Porque en Dios estamos siendo limpios de nuestros pecados. Y allí que el Señor nos demande diligencia
que seamos esforzados y valientes. El que no está limpio del pecado, pues sencillamente son los pecadores del mundo. Dice, al que sacrifica y al que no sacrifica, o sea, al que renuncia al pecado durante su vida. Y esto de igual manera es un proceso. Mientras estamos en ese proceso, pues habrán maneras de equivocarnos y de cometer errores. Mira. Y el que no sacrifica, pues este es el que menosprecia totalmente a Dios. Como al bueno, al que se cree bueno, así al que peca. Mira. Por eso hay que colocarle atención a la palabra. El mismo rey Salomón dice que no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Mira, siempre en la carne habrá manera de cometer errores. Por eso es importantísimo la gracia del Señor. Dice que también es lo mismo al que jura por la verdad mintiendo como al que teme el juramento. Mira. Este mal hay entre todo lo que se hace, que un mismo suceso, una misma desgracia, acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres, ¿por qué dice el Señor de los hijos de los hombres? O sea, de los hijos carnales de la carne. Porque los hijos de Dios son espirituales, racionales. Mira la diferencia. Dice, también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Dios mismo dice allí en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice que también los hijos de los hombres están llenos de mal, de insensatez durante toda su vida, en lo que dura su vida de existencia. Y dice que después de esto se van a los muertos. Mira, o sea, muertos, nunca te olvides que es destitución de la presencia del Señor. Dios no es Dios de muertos y todos vamos a morir, pero los que tenemos fe en Dios tenemos la esperanza de resucitar en Cristo, así como Él resucitó ante los ojos del mundo. Por eso el Evangelio se enseña en todo el mundo. Dice, el hombre tampoco conoce su tiempo, el tiempo del mal, el tiempo del sufrimiento, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, porque ellos no saben en qué momento el hombre los va a pescar, los va a cazar. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, en el tiempo de sufrimiento, cuando cae de repente sobre ellos. Mira. El mal, el sufrimiento, la muerte siempre ha sorprendido a los hombres. Nadie sabe el día ni la hora de su mal, de su sufrimiento, de su muerte. Estar en Dios, escuchar a Dios es precisamente estar preparados. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 14 y 8. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mira, escucha bien porque aquí ya está viendo revelación. Dice Dios a través del apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque le sucede lo mismo al justo y al que no tiene piedad con el prójimo, a los que se creen buenos y que no están limpios, lo mismo que los que no están limpios de sus pecados. Mira, y Dios mismo responde, en ninguna manera. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Mira, quiere decir que los que son hijos según la carne, irracionales, no son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Acuérdate que Abraham le creyó a Dios y fue contado como justo.
Abel le creyó a Dios y es contado como justo. Entonces, la promesa de la vida, la promesa del bien, la promesa de la paz es para los que creen en Dios. Escúchalo bien. Entonces somos contados como descendientes, como linaje de Dios. Porque en el Espíritu racionamos y creemos en la razón y en la justicia del Señor. Escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versos 5 y 6. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Importantísimo. Mira lo que nos dice el Señor aquí a través de Moisés. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así también tu Dios te castiga. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué te quiere decir y qué me dice a mí? Dice, cae en cuenta también en tu corazón que del mismo modo como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Mira. ¿Y cuál es la razón del castigo? ¿O qué es el castigo? El castigo es hacerle sentir a la persona que cometió un error, una equivocación, dolor físico, como escarmiento, para enseñarle que está equivocado, que cometió un error y a la vez corregirlo, enseñándole justicia. Eso es lo que hacemos nosotros los hombres cuando castigamos un hijo. Lo queremos corregir para enseñarle a hacer lo que es correcto. Y Dios se está comparando de esa misma manera. Cuando Dios castiga es precisamente para corregirnos. De allí que nosotros debemos de meditar y reflexionar mucho en lo que pasa en nuestras vidas. Dice seguidamente, cumplirás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. ¿Cuál es nuestro camino? Hacer los mandamientos de Dios. Esas son nuestras acciones de nuestra vida. Honrar a Dios obedeciéndolo. Y dice terminando, y temiéndole. ¿Por qué hemos de temerle a Dios? Porque sus juicios son justos y verdaderos. Nunca Dios se va a equivocar cuando castiga a alguien. Además dice, Él no va a dejar el pecado en la impunidad. Mira, cuando a veces las personas no reciben castigo en el acto, son castigados los hijos, con la rebeldía y la desobediencia de los hijos. Escúchalo bien, aprende cada día, llénate de la gracia del Señor y escapa del sufrimiento, escapa de la condenación perpetua. Recibamos de Dios paz, tranquilidad, que el Señor te llene de gracia. Amén, amén y amén.